Era una tarde de octubre, de esas que engañan con su sol abrasador y el aire pesado y pegajoso, que no da tregua ni siquiera en la sombra. El reloj de la cocina, el mismo de mi madre, con las manecillas desgastadas por el tiempo, marcaba las 5:15 cuando serví el té en la taza. Me quedé allí en el porche de la casa donde crié a mi único hijo, Luis, donde cada rincón ahora hacía eco de su silencio desde que lo enterré hace apenas 6 meses. El lago Meridian brillaba ante mí suave como un espejo, indiferente al dolor que conlleva una casa vacía. Fue entonces cuando la vi. El auto plateado de Cynthia apareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo como si estuviera huyendo de algo, o de alguien. Mi nuera, viuda de mi hijo, conducía como una posesa, el motor rugía anormalmente, como si el vehículo estuviera siendo empujado más allá de sus límites. Conocía ese camino como la palma de su mano. Luis y yo solíamos pasar por eso cuando él era niño. Nadie aceleraba así por allí, a menos que estuviera desesperado. Frenó bruscamente al borde del lago y sus neumáticos chirriaron sobre la grava. El polvo me hizo toser y la taza de té se me resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo del porche. Pero no me importó. Mis ojos estaban fijos en ella. Cynthia saltó del auto como impulsada por un resorte. Llevaba ese vestido gris, el mismo que Luis le regaló para su aniversario de bodas, pero estaba desaliñado, tenía el cabello desordenado y la cara roja, como si hubiera llorado o gritado hasta quedarse ronca. Abrió el baúl con tanta violencia que pensé que arrancaría la puerta de sus bisagras. Y fue entonces cuando la vi. La maldita maleta de cuero marrón. El mismo que te regalé el día de tu boda, con una sonrisa boba y las palabras, para que puedas llevar tus sueños allá donde vayas. Qué ingenuo fui. Como estaba ciego. Lo sacó del baúl con esfuerzo, su cuerpo doblado por el peso, sus brazos temblando. Miró a su alrededor nerviosamente como un animal acorralado. Nunca olvidaré esa mirada, una mezcla de pánico y culpa que me heló la sangre. Luego se arrastró hasta la orilla del agua, cada paso pesado, como si llevara no solo su maleta, sino una carga mucho más grande. Cynthia. Grité desde el porche, pero mi voz se perdió en el viento, o tal vez simplemente no quería escucharme. Con un balanceo, 2, 3, arrojó la maleta al lago. El impacto resonó en el aire asustando a los pájaros, que huyeron en bandadas desordenadas. El agua salpicó y la maleta flotó un momento antes de empezar a hundirse. Ella se quedó quieta, observando como hipnotizada. Luego volvió corriendo a su coche como si el mismo infierno la persiguiera. Los neumáticos volvieron a chirriar y, en cuestión de segundos, todo lo que quedó fue polvo y un silencio opresivo. Me quedé paralizado. 10 segundos. 20. 30. Mi cerebro intentó procesar lo que acababa de ver, las prisas, la maleta, la desesperación en sus gestos. Algo estaba terriblemente mal. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor sofocante. Antes de que pudiera pensar, mis piernas obedecieron al instinto. Corrí. No me importaba el dolor en mis rodillas, ni el ardor en mi pecho. Las zapatillas cayeron al suelo levantando polvo. El lago estaba a unos 100 metros de distancia, o menos, o más, no lo sabía. Todo lo que sabía era que cada segundo parecía una eternidad. Cuando llegué a la orilla, me quedé sin aliento, mi corazón latía aceleradamente. La maleta seguía flotando, hundiéndose lentamente, el cuero estaba empapado, oscuro, pesado. Entra al lago sin dudarlo. El agua estaba fría, mucho más de lo que imaginaba, me llegaba hasta las rodillas y luego hasta la cintura. El barro del fondo me chupó los pies y casi me hizo perder una zapatilla. Estiré los brazos, agarré una de las manijas y tiré. Era increíblemente pesado. Tiré con más fuerza, me temblaban los brazos y el agua me golpeaba la cara. Hasta que finalmente la maleta cedió. Empecé a arrastrarla hasta la orilla. Y entonces escuché un sonido débil, ahogado, procedente del interior de la maleta. Se me heló la sangre. No. No puede ser. Por favor, Dios, que no sea lo que estoy pensando. Tiré con más urgencia, desesperada. Arrastré la maleta hasta la arena mojada y caí de rodillas junto a ella. Mis dedos temblorosos lucharon con la cremallera empapada y atascada. Vamos, 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 repetí entre dientes, mientras las lágrimas empañaban mi visión.
Lo forcé 2 veces, hasta que clic, se abrió la cremallera. Cuando levanté la tapa, el mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. El aire se quedó atrapado en mi garganta. Me tapé la boca con las manos para sofocar un grito. Dentro de la maleta, envuelto en una manta empapada de color azul claro, había un bebé. Un recién nacido, tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil. Los labios morados, la piel pálida como cera, los ojos cerrados. No se movió. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener ese cuerpecito frío, más liviano que un saco de arena. Su cabecita cabía en la palma de mi mano. El cordón umbilical todavía estaba atado, no con pinzas médicas, sino con un simple trozo de cuerda. Como si todo se hubiera hecho a escondidas, sin ayuda, sin cuidados. No, 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 susurré una y otra vez. Apoyé mi oreja en su pecho. Silencio. Nada. Entonces acerqué mi mejilla a su naricita y lo sentí. Una bocanada de aire, tan débil que creí haberlo imaginado, pero estaba ahí. Estaba respirando apenas, casi imperceptiblemente, pero respiraba. Me levanté, lo abracé contra mi pecho y corrí a casa más rápido de lo que había corrido en mi vida. El agua goteaba de mi ropa, mis pies descalzos sangraban sobre las piedras del camino, pero no sentía dolor, solo terror, solo urgencia, solo la desesperada necesidad de salvar la vida que temblaba contra mí. Entré por la puerta gritando. No sé qué grité, tal vez pidiendo ayuda, tal vez pidiendo a Dios, tal vez palabras sin sentido. Con una mano sostenía al bebé, con el otro cogí el teléfono de la cocina. Marcar el 911 fue una lucha, los dedos seguían resbalándose sobre las teclas y el dispositivo casi se cae 2 veces. 911, ¿cuál es tu emergencia? La voz femenina al otro lado de la línea sonaba tranquila, mientras yo sollozaba. Un bebé. Encontré un bebé en el lago. No reacciona, tiene frío, está morado. Por favor, envíen ayuda. Señora, necesito que se calme. Dime tu dirección. Las palabras salieron rápidamente cuando las dije. El asistente me indicó que acostara al bebé sobre una superficie plana. Con un movimiento repentino de mi brazo barrí todo lo que había sobre la mesa de la cocina, platos, papeles, todo cayó al suelo con estrépito. Nada importó. Dejé ese ser tan pequeño, tan frágil, tan sobre la mesa. Y entonces comenzó la lucha por la vida. Como un castigo. Su voz era ronca, como si cada palabra fuera un trozo de cristal en su garganta. El padre Anthony no intentó consolarme con frases ya hechas. Él simplemente asintió con los dedos entrelazados sobre el bastón de madera que siempre llevaba. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de cosas no dichas. ¿Por qué ella? ¿Por qué un bebé? ¿Por qué tuve que ver eso? A veces el mal no viene de afuera, murmuró como si leyera mis pensamientos. Viene de donde menos lo esperamos. ¿A quién juramos conocer? Cerré los ojos. La imagen de la maleta hundiéndose en el lago ardía detrás de sus párpados. El sonido de la cremallera al abrirse. Ese cuerpecito inmóvil, los labios azulados, los mechones de pelo aún húmedos pegados a la frente. Luis tendría ahora 32 años. La idea fue como una puñalada. Mi hijo que nunca conocería a su propio sobrino. Que nunca sabría que su viuda era capaz de. No puedo entender, confesé, mis manos temblaban alrededor del vaso de té frío. Lloró en su funeral como si el mundo se hubiera acabado. Como si lo hubiera perdido todo. El padre Anthony se inclinó hacia adelante y la luz fluorescente del hospital se reflejó en sus gafas. La desesperación le hace cosas extrañas a la gente. A veces el dolor no los rompe, hizo una pausa, los tuerce. Girar. La palabra resonó. Como una rama seca bajo un peso insoportable. Como la mente de una mujer que, en lugar de dejar marchar a su marido, optó por arrastrar su inocencia al fondo de las aguas. ¿Y ahora? Pregunté más al vacío que a él. ¿Qué hago con esto? Él no respondió. No hubo respuesta. Solo el zumbido de los monitores en el pasillo, el olor a alcohol y el reloj marcando segundos que parecían horas. Cuando el sol empezó a brillar a través de las sucias ventanas del hospital, una enfermera se acercó con pasos ligeros.
Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos, oh sus ojos, llevaban algo que reconocí, el cansancio de alguien que ha visto demasiado. Señora Varga, llamó suavemente como si tuviera miedo de despertar un fantasma. El bebé está respondiendo a estímulos. Los pulmones están drenando líquido. Todavía es temprano, pero, tragó, él está peleando. Lucha. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Para luchar. Era lo único que quedaba cuando el mundo se derrumbó, la terquedad de no soltar la mano de alguien que aún respiraba, aunque fuera por un hilo. ¿Puedo verlo? Pregunté ya levantándome con las piernas inestables como las de un potro recién nacido. Ella dudó. Solo por un minuto. Está en la incubadora con tubos, puede ser difícil de ver. Difícil. Como si algo de esa noche hubiera sido fácil. Como si la imagen de ese cuerpecito dentro de una caja de plástico fuera peor que saberlo hundirse en la oscuridad. Seguí a la enfermera por pasillos que olían a muerte y milagros. Cuando abrió la puerta de la UCI neonatal, el sonido del equipo llenó mis oídos, pitidos, silbidos, voces apagadas. Y allí, en medio de ese mar de cables y luces azules, estaba él. Tan pequeño que cabría en la palma de mi mano. La piel todavía morada en algunas partes, los deditos apretados como los pétalos de una flor que insiste en florecer incluso en el hielo. Un tubo fino sobresaliendo de su boca, otro en su ombligo. Ejes. Agujas. Todo para mantenerte aquí. Me acerqué lentamente como si el más mínimo movimiento pudiera romperlo. La enfermera no dijo nada, pero sentí su mirada atenta. Extendí mi mano sin tocarla. Solo cerca. No sé tu nombre, susurré con la voz quebrada. Nadie me lo dijo. Silencio. Solo el bip bip del monitor cardíaco constante testarudo. Luis, murmuré sin pensar. Lo llamaré Luis. Hasta que alguien me diga lo contrario. Porque necesitaba algún nombre. Porque algún nombre mi hijo merecía dejar en este mundo. Y entonces, como si oyera, como si supiera, sus deditos se movieron. Un temblor casi imperceptible. Una señal. Él estaba allí. Y por mucho que el mundo se estuviera desmoronando afuera, con Cintia en algún lugar, con la policía buscándola, con la verdad como una sombra que no la soltaba, en ese segundo, eso era todo lo que importaba. Estaba vivo. Y por ahora eso fue suficiente. La maldición se cernía sobre mí como una niebla espesa y asfixiante. El sacerdote se limitó a asentir, sin intentar convencerme de lo contrario. Y curiosamente eso me alivió más que cualquier sermón vacío. Cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, supe que nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Vi cosas que no se podían deshacer, sentí verdades que no se podían ignorar. Y lo que fuera que viniera después, tendría que afrontarlo. Porque ese bebé, ese pequeño ser que luchaba por respirar en la habitación de al lado, se había convertido en mi responsabilidad. Yo no lo elegí. Pero tampoco podía abandonarlo. No después de sacarlo del agua. No después de sentir tu corazón latir contra el mío, débil pero testarudo. El amanecer me tomó por sorpresa. La luz invadió la sala de espera a través de las ventanas, tiñéndolo todo de un naranja pálido, como si el mundo se empeñara en seguir siendo bello a pesar de todo. Había pasado toda la noche en esa silla de plástico con la espalda palpitante y los ojos ardiendo. Pero no pude irme. Cada vez que cerraba los ojos veía la maleta hundirse. Vi ese cuerpecito todavía. Vi los labios morados. Eloy se apareció a las 7 de la mañana, con café y un sándwich envuelto en papel de aluminio. «Necesitas comer algo», dijo colocándolos en mis manos. No tenía hambre pero comí de todos modos, porque ella se sentó allí, esperando, con esa mirada en sus ojos que no aceptaba el rechazo. El café me quemó la lengua. El sándwich sabía a cartón. Pero tragué. Mastiqué. Fingí ser una persona normal, haciendo cosas normales, en una mañana normal. El bebé todavía está estable, Eloy se sentó a mi lado, en voz baja. La temperatura corporal está aumentando. Los pulmones están respondiendo al tratamiento. Es una buena señal. ¿Puedo verlo? Ella negó con la cabeza. Aún no. Solo familiares cercanos.
Y ni siquiera sabíamos quién era la familia. Familia. La palabra me golpeó como una piedra. Ese bebé tenía que tener una familia. Una madre, Cynthia. Pero ella había intentado matarlo. Entonces, ¿dónde estaba el padre? ¿Por qué nadie lo buscaba? ¿Por qué nadie había denunciado su desaparición? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza sin respuestas, como un rompecabezas al que le faltan piezas. A las 9 en punto regresó la detective Fátima. Esta vez solo. Se sentó frente a mí con una carpeta en las manos, el rostro cerrado y los ojos curiosos, como si yo fuera el criminal. Betty, necesito hacerte algunas preguntas más, dijo abriendo la carpeta. Ya te he dicho todo lo que sé. Lo sé. Pero surgieron algunas inconsistencias. ¿Inconsistencias? La palabra quedó suspendida entre nosotros como una acusación. Sentí que se me encogía el estómago. ¿Qué tipo de inconsistencias? Fátima sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa. Era el coche de Cynthia. Pero no fue junto al lago. Estaba aparcado en un supermercado, a 30 metros de distancia, el día anterior, a las 5 de la tarde y 20. 5:20, 10 minutos después la vi tirar su maleta al agua. Eso es imposible, murmuré, examinando la foto más de cerca. Era su coche, la matrícula, todo. Tiene que ser un error. La vi. Estaba ahí. La vi tirar la maleta. ¿Estás segura de que fue Cynthia? Por supuesto que sí. ¿A qué distancia estabas? Tragué fuerte. Unos 100 metros. Quizás más. La vi desde atrás la mayor parte del tiempo. El vestido gris. El pelo oscuro. El auto plateado. Mi voz sonó menos convencida de lo que quería. Fátima se inclinó hacia adelante. Betty, necesito que seas honesta conmigo. ¿Cuál es tu relación con Cynthia? ¿Se llevan bien? Y ahí estaba. La pregunta que sabía venía desde que apareció la policía. ¿Por qué no nos llevábamos bien? Nunca nos llevamos bien. Desde el día en que Luis me la presentó, supe que algo andaba mal. Ella era demasiado perfecta. Demasiado calculador. Demasiado interesado en el dinero que ganaba mi hijo como ingeniero. No somos cercanos, admití. ¿La culpas por la muerte de Luis? ¿Qué? Mi voz era fuerte, demasiado defensiva. Es una pregunta sencilla. ¿Culpas a Cynthia por el accidente de Luis? ¿Accidente? Así lo llamaban todos. Luis conduciendo a casa después de cenar con ella. Lluvia. El coche patinó. Golpea un árbol. Luis murió instantáneamente. Cynthia salió con algunos rasguños. Siempre me pareció extraño. Siempre me pareció conveniente. Pero nunca tuve pruebas. Solo una madre desconsolada que busca a quien culpar. No veo que tiene esto que ver con el bebé. Tiene todo que ver, Fátima cerró la carpeta. Porque no pudimos localizar a Cynthia. Ella desapareció. La casa está vacía. El celular apagado. Y eres la única persona que dice haberla visto ayer. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. No me estaba acusando directamente, pero la insinuación estaba ahí, clara como el día. Pensé que lo había inventado todo. Que había encontrado al bebé de otra manera y culpaba a Cynthia por vengarse. No mentí, dijo con los dientes apretados. Vi lo que vi. Entonces tenemos que encontrar a Cynthia. Rápido. Porque si ella es la madre de ese bebé, él corre grave peligro. ¿Y si no es así? Hizo una pausa, entonces tenemos un misterio aún mayor entre manos. Fátima se levantó y me entregó una tarjeta con su número. Si recuerdas algo más, algún detalle, llámame. Se fue dejándome con más preguntas que respuestas. Me quedé allí con la tarjeta en la mano, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Vi a Cynthia. Estaba seguro. Pero la duda empezaba a infiltrarse venenosamente. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fuera otra persona? ¿Y si mi dolor, mi ira, me hubieran hecho ver lo que quería ver? El padre Antonio regresó al mediodía con un rosario entre los dedos.
¿Rezamos?, preguntó. No soy muy religioso. Nunca fui. Pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo. Algo que me dijo que no estaba solo en esto. Asentí. Oramos juntos en voz baja. Las palabras familiares me calmaron, aunque no entendía cómo funcionaban. Cuando terminamos, me sentí un poco menos roto. La policía cree que estoy mintiendo, confesé. La verdad siempre sale a la luz, respondió. Aunque tarde un poco. Pero no tuvimos tiempo. Ese bebé estaba luchando por su vida. Y en algún lugar, Cynthia se escondía. O huyendo. O planificar su próximo movimiento. A las 3 de la tarde vino a verme otro médico. Una mujer mayor con gafas gruesas y expresión seria. Necesitamos su consentimiento para hacerle algunas pruebas al bebé. No soy familia. Lo sabemos. Pero por el momento eres el único responsable de ello. Los servicios sociales ya están en camino, pero mientras tanto debemos actuar. Hizo una pausa. El bebé necesita análisis de sangre. Necesitamos saber si tiene alguna condición médica, si ha estado expuesto a drogas, si hay lesiones que no hemos detectado. Firmé los papeles sin siquiera leerlos correctamente. Solo quería que hicieran lo que fuera necesario para salvarlo. 2 horas después llegó la trabajadora social. Alene. Era joven. Demasiado joven para ese trabajo, pensé. Quizás 25 años. Pelo corto, traje gris, una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Betty, se sentó a mi lado, necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que encontraste al bebé. La historia otra vez. Las preguntas de nuevo. Pero Alene era diferente. No me miró con recelo. Miró con lástima. Y de alguna manera, eso fue peor. ¿Vives solo? Sí. ¿Tienes ingresos estables? Tengo la pensión de mi difunto marido y unos pequeños ahorros. Pero eso no era lo que importaba. Nada de eso importó. Lo que importaba era que en algún lugar de ese hospital, un bebé sin nombre luchaba por sobrevivir. Y yo era todo lo que tenía. Necesito saberlo. La voz de Fátima atravesó el silencio como una espada. Algo que lo cambiará todo. Me di la vuelta lentamente sintiendo el peso de cada palabra incluso antes de que fuera pronunciada. Sus ojos no mentían, esto no era solo otra revelación. Fue el golpe final. Cynthia no estaba sola. El aire se congeló en la habitación. El hombre del traje, el doctor Méndez, se ajustó las gafas con un gesto meticuloso, como si necesitara precisión para afrontar lo que vendría después. Revisamos las cámaras de tráfico cercanas al lugar del accidente de su hijo, prosiguió Fátima, sin rodeos. Y encontramos algo que no estaba en el informe original. Deslizó una foto sobre la mesa. Una imagen borrosa captada por una cámara de seguridad en una gasolinera a 2 millas de donde Luis había perdido el control de su coche. 2 figuras dentro de un vehículo oscuro, estacionado en el estacionamiento vacío. Una de ellas, sin lugar a dudas, era Cynthia. El otro. ¿Quién es? Mi voz era ronca, como si hubiera tragado un vaso. Todavía no tenemos una identificación positiva, admitió Fátima. Pero tenemos motivos para creer que es el mismo hombre que anoche alquiló un barco en el lago. El mismo que fue visto cerca del lugar donde encontró la maleta. El suelo parece abrirse bajo mis pies. No fue solo Cynthia. Ella no era solo una madre enloquecida por el dolor o la culpa. Era algo más grande. Algo planeado. Estaban juntos, añadió secamente el doctor Méndez. Y por las imágenes, no parece una conversación amistosa. ¿Qué significa eso? Pregunté aunque ya lo sabía. Ya sentí el veneno de la respuesta corrompiendo cada pensamiento. Fátima respiró hondo. Significa que es posible que su hijo no haya sido la única víctima. Significa que tal vez Cynthia no sea la única culpable. Y significa, bajó la voz, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta, que ese bebé todavía está en peligro. El silencio que siguió fue asfixiante. Me miré las manos temblorosas, marcadas por las venas azules de la edad.
Manos que habían sostenido a un recién nacido contra su pecho, que habían prometido protegerlo. Manos que ahora parecían inútiles. ¿Qué quieres que haga? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Ya sabía que no había elección. Fátima intercambió una mirada con Eloise antes de responder. Queremos que lo lleves a casa. Las palabras resonaron en la habitación como un disparo. Y la risa que se me escapó fue amarga, casi histérica. Acabas de decir que yo era demasiado mayor, demasiado inestable, que el sistema no lo permitiría. El sistema aún no lo sabe, interrumpió Eloise, con una urgencia que no dejaba lugar a discusión. Y no lo sabrás hasta que decidamos decírtelo. Betty, escucha, ese bebé es tu sangre. Es el único vínculo que queda con Luis. Y si Cynthia o quien esté con ella, descubre que él está vivo, que está aquí. No necesitaba terminar la frase. ¿Quieres utilizarlo como cebo?, concluye sintiendo el sabor metálico del miedo en la boca. Queremos mantenerlo con vida, corrigió Fátima sin pestañear. Y eres la única persona en quien confiamos para hacer esto. Cerré los ojos. Vi a Luis cuando tenía 5 años, corriendo por la playa, con su cabello rubio ondeando al viento. Vi sus manos, muy parecidas a las mías, sosteniendo un volante por última vez. Vi a un bebé demasiado pequeño para este mundo cruel, luchando por cada aliento en una incubadora. ¿Y si vienen a por mí? Pregunté aunque ya sabía que no había vuelta atrás. Eloise me sostuvo el brazo con una fuerza que me dolía. Entonces los atrapamos. Pero hasta entonces seréis sus ojos. Su voz. Lo único entre este bebé y quien lo está cazando. Miré de nuevo a la ventana. Afuera la ciudad permanecía indiferente, iluminada y viva, mientras yo me ahogaba en las sombras. Pero en algún lugar de ese hospital, un corazón latía débilmente, obstinadamente, esperándome. Está bien, dijo finalmente. Lo llevaré a casa. Nadie celebró. No hubo victoria en esa decisión. Solo una guerra que acababa de comenzar. Hay cosas que necesitas saber, dijo suavemente, como si las palabras pesaran más de lo debido. Sobre el bebé. Sobre su futuro. Me volví lentamente y sus ojos, amables, pero llenos de una tristeza que había visto demasiado, se encontraron con los míos. Dado que es tu nieto biológico, tienes derechos legales. Puede presentar una solicitud de custodia. Levantó la mano antes de que pudiera reaccionar, como si sintiera la tormenta que ya hervía dentro de mí. Será un proceso largo. Evaluaciones, visitas domiciliarias, entrevistas psicológicas. Y mientras tanto, el bebé quedará bajo custodia estatal. No. La palabra salió de mí como un rugido, arrancado de mis entrañas. No me lo iban a quitar. Él era todo lo que quedaba de Luis. Mi sangre. Mi carne. Entiendo, Betty, intentó Alene con una voz que sonaba sincera pero inútil. Créeme, lo entiendo. Pero el sistema tiene protocolos. Y después de todo lo que pasó, debemos asegurarnos de que el bebé esté a salvo. Estará más seguro conmigo que con cualquier extraño, mi voz temblaba, pero no por debilidad. De furia. Tal vez. Pero esa decisión no es mía. Es de un juez. Y depende del bienestar del niño. Fue entonces cuando el doctor Méndez habló por primera vez desde la revelación inicial, con la frialdad clínica de alguien que ha visto muchos finales tristes. Hay otro factor a considerar. El bebé sufrió un traumatismo severo, hipotermia y casi se ahoga. Las próximas semanas serán críticas. Necesitará atención especializada, terapia y seguimiento médico constante. Haré lo que sea necesario, declaré, hundiendo mis dedos en el borde de la mesa. Cualquier cosa. Fátima se levantó y su movimiento fue como una señal. La reunión estaba terminando, pero la guerra no. Betty, necesito que entiendas algo. No eres un sospechoso. Creemos en tu versión. Pero tampoco puedes quedarte con el bebé solo porque es tu nieta. Hizo una pausa, como si sopesara el peso de sus siguientes palabras. Hay un proceso legal. Y mientras tanto, nuestra prioridad es encontrar a Cynthia. Necesitamos tu ayuda. ¿Cómo? Pensé. Revisé cada conversación que tuve con ella durante los 3 años que estuvo casada con Luis. Pocos.
Superficial. Cynthia nunca hablaba del pasado. Fue como si hubiera salido de la nada el día que conoció a mi hijo. Ella tiene una tía, solté de repente, el recuerdo vino como un flash. En el norte, cerca de la frontera. Luis lo mencionó una vez. Dijo que Cynthia creció con ella. Fátima lo anotó rápidamente y sus ojos se iluminaron ante la primera pista real. ¿Nombre? No sé. Luis nunca lo dijo. Es un comienzo, murmuró guardando el cuaderno. Investiguemos. Se fueron, uno por uno, hasta que solo quedó Eloise. Ella permaneció en esa habitación fría y vacía, como si supiera que yo no podría soportar el peso solo. ¿Quieres ver a tu nieto? Preguntó y su voz fue el salvavidas que ni siquiera sabía que necesitaba. Asentí con la garganta cerrada. Me llevó a través de pasillos esterilizados, a través de puertas de seguridad y hasta la UCIN. Nos lavamos las manos. Usamos delantales. Y entonces en un rincón de la habitación, dentro de una incubadora, estaba allí. Mi nieto. Mi Luis en miniatura. Tan pequeño, tan frágil, conectado a cables y tubos, pero vivo. Respiración. Lucha. Tenía el cabello oscuro de Luis, la nariz, los dedos largos que mi hijo había heredado de mí. ¿Puedo tocarlo? Pregunté, mi voz era un hilo de aire. Sí. Solo ten cuidado. Pasé la mano por la abertura de la incubadora. Me temblaban los dedos. Cuando sus deditos se cerraron alrededor de los míos, no fue solo un reflejo. Fue una promesa. Hola, pequeña, susurré con la voz quebrada. Soy tu abuela. Y juro por todo lo que tengo que te protegeré. Nadie volverá a hacerte daño nunca más. Lo juro por la memoria de tu padre. Eloy se puso su mano sobre mi hombro. Necesita un nombre, dijo en voz baja. Para registros hospitalarios. Hasta que encontremos a la madre. Hasta que un juez decida. Luis quería llamar a su primer hijo Héctor como mi padre. Me lo había dicho una Nochebuena hace años, mientras jugábamos con la idea de un futuro que nunca llegó. Héctor, dije como si el nombre ya estuviera escrito en el destino. Su nombre es Héctor. Y ahí me quedé. Toda la noche. Sentada junto a la incubadora, sosteniendo su mano, cantando las mismas canciones que le cantaba a Luis, prometiéndole un futuro que no sabía si podría cumplir, pero prometedor al fin y al cabo. Porque ahora sabía la verdad. Ese bebé no era un extraño que había conocido por casualidad. Era mío. Era mi sangre. Era todo lo que quedaba de mi hijo asesinado. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara. El sistema tampoco. No, Cynthia. Ni siquiera el mismo diablo. No lo encontramos. Y ella sabía que la perseguíamos. Cada palabra de Fátima era como un cuchillo clavado en mi pecho. Como si el dolor de perder a Luis no fuera suficiente, descubrí ahora que su muerte no fue un accidente, sino un crimen fríamente calculado. Mi nuera, esa mujer, lo había planeado todo. Le pagué a un hombre para que cortara los frenos del auto de mi hijo. Lo dejó morir en el camino, solo, sabiendo que nunca renunciaría a proteger su propia sangre. ¿Y lo peor? Casi había logrado matar a Héctor también. Mis dedos temblaron cuando recogí la última hoja de papel sobre la mesa. Era una copia del testimonio de Carlos Medina, el mecánico que vendió su alma por unos sucios miles. Dijo que era para darle una lección a su marido. Que se la merecía. Que si moría, nadie se la perdería. Las palabras se desdibujaron ante mis ojos. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía una persona mirar a los ojos a alguien que la amaba y planear su muerte con tanta frialdad? Fátima bajó la voz como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Betty, tenemos una cosa más. Cynthia no actuó sola. Mi corazón se detuvo. Tenía ayuda. Alguien con acceso a información privilegiada. Alguien que sabía cómo cubrir huellas. No necesitaba preguntar quién. Ya lo sabía. El abogado de Cynthia. Ese hombre con el traje caro y una sonrisa aún más cara, que se había presentado en el hospital el día que encontraron a Héctor, haciendo demasiadas preguntas y ofreciendo muy poca ayuda. Señor Dawson, había dicho como si fuera un aliado.
Pero ahora vi la verdad, él era el cerebro detrás del monstruo. Transfirió el dinero de la póliza a las Islas Caimán. Y tenemos registros de llamadas entre los dos en los días previos al accidente de Luis. Me levanté, me temblaban las piernas, pero la furia me mantuvo en pie. ¿Vas a arrestarlo? Tan pronto como tengamos pruebas suficientes. Pero la gente como él saben cómo esconderse. No importó. No iba a esperar. Porque mientras Cynthia y su cómplice respiraran el mismo aire que yo, Héctor no estaría a salvo. Y haría cualquier cosa para protegerte. Salí de la comisaría con un solo pensamiento resonando en mi cabeza: ella pagará. No por los caminos de la justicia, que son lentos y llenos de lagunas para los ricos y poderosos. No. Ella iba a pagar por lo que le hizo a mi hijo. Por lo que intentaste hacerle a mi nieto. Y yo sería responsable de garantizarlo. Pero primero necesitaba llevar a Héctor a casa. 2 días después el juez firmó la orden de custodia temporal. Cuando Alene me entregó los papeles, sus manos temblaban casi tanto como las mías. Entiendes que esto no es adopción, ¿verdad? Aún hay procesos judiciales pendientes. La detuve con una mirada. Entiendo que a partir de hoy, él es mío. Y nadie me lo quitará. Héctor dormía en la cuna del hospital, envuelto en una manta azul que yo misma había tejido durante las noches de insomnio. Cuando lo abracé por primera vez como su abuela, ahora su madre, abrió los ojos y me miró como si ya me conociera. Como si supiera que a partir de ese momento, yo sería su escudo contra el mundo. El auto estaba lleno, la silla nueva, los pañales, la ropa que había comprado con mis últimos ahorros. Cada centavo gastado valió la pena. Porque cuando cerré la puerta del apartamento detrás de nosotros y miré esa carita perfecta en mi regazo, supe que había ganado la batalla más importante. Pero la guerra aún no había terminado. Cynthia estaba fuera. Tu abogado también. Y mientras estuvieran libres, Héctor no estaría a salvo. Entonces, mientras él dormía en su cuna, tomé el teléfono y llamé al único hombre que podía ayudarme a terminar con esto de una vez por todas. El detective privado que me había recomendado Fátima, el que no hacía preguntas, contestó al segundo timbrazo. Necesito que encuentres a 2 personas, dijo, su voz tan firme como el acero. Y cuando los encuentre, quiero saber dónde están. Exactamente. Hubo una pausa. Entendido. ¿Pero y luego qué? Miré a Héctor, a sus manitas apretadas como si estuviera listo para pelear. Más tarde le respondí, tú me llamas. Y yo me encargo del resto. Últimos meses. Y allí, entre las líneas apretadas y la letra temblorosa, encontré la verdad que Cynthia nunca quiso que supiera. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Y si salió mal, fue por culpa de ella. Las palabras de Lois ardieron en el papel, como si hubieran sido escritas con sangre. Describió los meses previos al nacimiento de Héctor, las discusiones violentas, las amenazas veladas, el día en que Cynthia le arrojó un cenicero por accidente. Habló del miedo que sentía, del plan que estaba armando para escapar con el bebé apenas naciera. Ella no es una madre. Es una depredadora. Y no voy a permitir que mi hijo se convierta en la próxima víctima. Mis dedos temblaron mientras pasaba las páginas. Había fechas, horas, detalles que solo Lois conocía. Incluyendo el nombre de un abogado en otra ciudad, un hombre al que había contactado en secreto para asegurarse de que si algo le sucedía, Héctor no quedaría a su cuidado. El doctor Callahan tiene todos los documentos. Él sabe qué hacer. Cerré el periódico con un ruido sordo. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. No era solo una madre loca. Fue premeditación. Era un plan meticuloso ejecutado con frío cálculo. Cynthia no había perdido el control esa noche en el lago. Ella había elegido ese momento. Porque Lois ya estaba muerto. Porque sabía que con él fuera del camino, nadie podría evitar que desapareciera con Héctor para siempre. ¿Y yo? Yo solo había sido una variable que ella no contaba. Cogí el teléfono con manos que apenas obedecieron. El detective respondió antes del segundo timbrazo. Encontré algo. Mi voz sonó como un cristal roto. Lois dejó pruebas. Sabía que iba a morir. ¿Y sabes qué más?
Un descanso. El sonido de mi respiración agitada llenó la línea. Ella no se escapó. Ella está esperando. Porque su juego no ha terminado, asterisco. Silencio al otro lado. Entonces lento calculado. ¿Por dónde quieres que empiece? Miré la cuna donde dormía Héctor, demasiado inocente para este mundo. Su respiración era suave y regular. Como si nada pudiera tocarlo allí. Pero yo sabía la verdad. No se terminó nada. Y esta vez no sería la justicia la que decidiría el final de esta historia. Seríamos nosotros. El dulce olor a leche que aún escapaba de las comisuras de su boca. Mis labios temblaron contra su frente caliente, como si el simple toque pudiera sellar una promesa que ni siquiera la muerte se atrevería a romper. Mami volverá pronto, mentí porque la verdad, que tal vez no regresaría, era un peso que no cabía entre nosotros en ese momento. Eloise me apretó el brazo con fuerza. Ve. Haz lo que haya que hacer. Su mirada no necesitaba palabras, también sabía que el riesgo era real. Pero no había alternativa. Después de todo, no. El coche policial llegó a las 10:30, discreto como una sombra. Fátima bajó con 2 agentes, todos con caras serias. Lo tenemos todo resuelto, dijo entregándome un par de auriculares diminutos. Escucharás mis instrucciones en todo momento. No te desvíes del guión. No importa lo que ella diga, no importa lo que haga, sigues el plan. Asentí sintiendo el peso de la grabadora en mi bolsillo como un talismán. O una frase. ¿Y si exige ver a Héctor? Mi voz sonó más frágil de lo que quería. Fátima no parpadeó. Dices que está en el auto. Que no quería despertarlo. Que todo esté bien. Ella no se arriesgará a perder la oportunidad de conseguir el dinero. Ahora no. Ahora no. No después de 4 años de planificación. No después de matar a Luis, intentar ahogar a mi nieto, desaparecer como humo solo para regresar cuando pensó que yo era lo suficientemente débil como para ceder. Pero ella no lo sabía. Ella no sabía que yo ya había enterrado mi miedo el día que sostuve por primera vez a Héctor, vivo, contra mi pecho. No sabía que una mujer que no tiene nada que perder es la criatura más peligrosa del mundo. El sol se pone a principios de octubre. A las 11:15 el aire ya olía a tierra húmeda y a hojas podridas. Conduje hasta el lago con las manos tan apretadas en el volante que me dolían las articulaciones. El almacén abandonado apareció entre los árboles, una cicatriz de madera podrida en medio de la nada. El mismo lugar donde Luis me enseñó a pescar cuando tenía 7 años. El mismo lugar donde 20 años después, Cynthia había intentado borrar lo único bueno que le quedaba en este mundo. Aparqué donde ella me dijo, los faros cortaban la oscuridad como cuchillos. Salí del auto con mi bolso lleno de papeles falsos, promesas vacías y dinero que nunca sería suyo. Mis pasos resonaron en el silencio. No había viento. No había estrellas. Solo el sonido de mi respiración y el zumbido del teléfono, donde Fátima susurró, respira. No estás sola. Entonces la puerta del cobertizo chirrió. Allí estaba ella. Cynthia ya no era la mujer de los periódicos, cabello impecable, sonrisa como un anuncio de perfume. Ahora su rostro era demasiado anguloso, sus ojos hundidos como los de un animal perseguido. Llevaba un abrigo negro, lo suficientemente ancho como para ocultar ¿qué? ¿Un arma? ¿Un cuchillo? Mis uñas se clavaron en mis palmas. Betty, su voz era melosa, casi cariñosa. Como si fuéramos viejos amigos. Como si no hubiera dejado a mi hijo muerto en el suelo de la cocina. Finalmente. No respondí. No confiaba en mi propia voz. Dio un paso adelante y la luz de la luna se deslizó sobre algo metálico que tenía en la mano. Mi estómago se revolvió. ¿Dónde está mi hijo? Preguntó sonriendo. Lo era ahora. Fue ahora cuando decidí si ella saldría de aquí esposada o en una bolsa para cadáveres. En el auto mentí, obligando a las palabras a salir con firmeza. Durmiendo. No quería despertarlo. Sus ojos brillaron, avaricia, alivio, algo enfermizo. Bien. Entonces resolvamos esto rápidamente. Ella extendió su mano.
Dame la bolsa. No me moví. Primero quiero escuchar la verdad. Toda la verdad. ¿Por qué Luis? ¿Por qué él? Cynthia se rió, un sonido que rasgó el aire como garras. ¡Ay, Betty! Siempre el dramático. Ella hizo girar el cuchillo entre sus dedos en broma. Luis era un tonto. Un tonto rico, pero un tonto. Pensé que el amor compraba lealtad. Su sonrisa se amplió. Cambió el testamento, ya sabes. Le dejó todo al bebé. Como si fuera a quedarme quieto viendo desaparecer mi futuro por culpa de un llorón que aún no había nacido. Lo mataste por dinero, se me quebró la voz, pero no por debilidad. Por ira. Una rabia tan pura que ardía como el hielo. Y luego intentó matar lo único que quedaba de él. Lo intenté, enfatizó como si esto fuera una victoria. Pero aquí estamos. Sus ojos se posaron en la bolsa. Dame lo que es mío. No es tuyo, gruñí. Nunca lo fue. Por un segundo, algo oscuro pasó por su rostro. Luego suspiró como si estuviera cansada de esta conversación. Todo está bien. El cuchillo dejó de girar. Ahora me estaba señalando. Hagámoslo por las malas. No retrocedí. Porque detrás de ella, entre las sombras de las vigas podridas, los vi. Fátima. 2 agentes. Las armas apuntaban, silenciosas como la justicia que finalmente había llegado. Cynthia, dijo en voz baja. Mira detrás de ti. Ella volvió la cabeza. Demasiado tarde. Gatito. El seco clic del metal resonó como una frase. Pero no hubo ningún disparo. Porque en el mismo instante los cristales rotos estallaron en una lluvia de cristales. Luces cegadoras invadieron la oscuridad, acompañadas de gritos de mando. Policía. Armas en el suelo. Manos donde podamos ver. Fátima irrumpió por la puerta trasera, con el arma en la mano y los ojos fijos en Cynthia como si pudiera atravesar su alma con la mirada. 2 hombres armados descendieron de las vigas del techo con cuerdas todavía colgando de sus cuerpos. Otros agentes emergieron de las sombras y la rodearon. Cynthia giró el cañón hacia mí por última vez, un gesto de puro odio, de frustración por haber perdido. Pero la pipa ya temblaba. Sabía que había terminado. Hijo de puta, escupió mostrando los dientes. Entonces el arma se le cayó de los dedos. Fátima la inmovilizó contra el suelo antes de que pudiera parpadear. La rodilla en la espalda, los puños chasqueando con una satisfacción casi poética. Cynthia Morelli, estás arrestada por los asesinatos de Louis Wiseman y el intento de asesinato de Héctor Wiseman. Cualquier cosa que digas podría usarse en tu contra en el tribunal. No escuché el resto. Porque de repente el aire volvió a mis pulmones. Las manos dejaron de temblar. Y allí, entre el polvo y los faros de los vehículos que ahora inundaban el almacén, sentí, no solo lo sabía, sino que lo sentí en mis huesos, que todo había terminado. Fátima se acercó con el rostro tenso, pero sus ojos lo decían todo. Lo hiciste. No fueron palabras. Fue un suspiro, una confesión de alivio que no podía permitirse el lujo de expresar en voz alta. Allí no. Aún no. ¿Dónde está Héctor? Pregunté, mi voz ronca. Ella no necesitaba responder. Porque en ese mismo momento escuché un llanto. Débil, distante, pero inconfundible. Procedente de fuera, del coche donde uno de los agentes lo mantenía a salvo, tal y como había prometido. Como había exigido. Corrí. Las puertas se abrieron antes de que yo llegara. Un hombre con chaleco antibalas sostenía en brazos a Héctor, envuelto en una manta azul que había elegido meses atrás en otra vida. Cuando nuestros ojos se encontraron, los suyos confundidos, asustados, mía, finalmente libre, algo dentro de mí se reorganizó. Como si los pedazos rotos de todo lo que había sido estuvieran, uno a uno, volviendo a su lugar. Mami, murmuró extendiendo sus bracitos. Y lo atrapé. No como una madre que había ganado. No como una mujer que había sobrevivido. Pero como quien, por primera vez en años, respira sin medir el aire. Sin calcular el riesgo. Sin mirar por encima del hombro. Porque Cynthia Morelli ya no era una sombra.
Ella era una prisionera. ¿Y nosotros? Éramos libres. El mundo se detuvo. Todo se movía a cámara lenta, el fogonazo, el golpe sordo, el impacto caliente y agudo en mi hombro. El cuerpo cedió y caí hacia atrás cuando el almacén estalló en el caos. Puertas rotas, luces cegadoras, gritos de orden. El arma de Cynthia cayó al suelo con un ruido metálico. Vi sus ojos abrirse, la desesperación en su rostro cuando las armas se volvieron contra ella. Rodeado. Derrotado. Por un segundo pensé que iba a disparar de nuevo, que preferiría morir antes que ser arrestada. Pero sus dedos temblaron cuando bajó la pistola y la dejó caer como si le quemara. Levantó las manos, no en señal de rendición, sino de derrota. 3 agentes de policía la inmovilizaron en el suelo, con los brazos retorcidos a la espalda y las esposas haciendo clic con un sonido definitivo. Ella gritó maldiciones y amenazas que se perdieron en el aire, irrelevantes. Porque ya no importaba lo que ella dijera. Estaba atrapada. Terminó. Fátima corrió hacia mí, se arrodilló a mi lado y sus manos presionaron mi herida. Betty, quédate conmigo. Respira. Estoy bien, mentí con los dientes apretados contra el dolor que ardía como el fuego. ¿La atraparon? Dígales que lo entendieron. Lo tenemos, confirmó Fátima, con voz firme a pesar de las lágrimas. Terminó. La ambulancia ya está en camino. Cerré los ojos. Fue suficiente. Esta vez me desperté en el hospital sin el peso de la desesperación en el pecho. Esta vez fue un alivio lo que me invadió, una paz tan profunda que me dolía. La bala había desgarrado el músculo pero no había afectado el hueso. ¡Qué suerte!, dijo el médico. 2 centímetros a la izquierda, habría sido el corazón. Eloísia estaba sentada a mi lado con Héctor en brazos. Cuando abrí los ojos, ella sonrió, esa sonrisa que solo conocen las madres y las abuelas, hecha de victoria y gratitud. Mira quién despertó, susurró acercándose. Alguien te extrañó mucho. Extendí mi brazo bueno y vino hacia mí cálido, oliendo a talco e inocencia. Los pequeños ruidos que hacía, esos pequeños sonidos de satisfacción, eran la música más dulce que jamás había escuchado. Hola, mi amor, murmuré contra su suave cabello. La abuela está bien. Ahora todo está bien. Fátima llegó 1 hora después, con flores y una sonrisa cansada. ¿Cómo te sientes? Como alguien a quien le dispararon, respondí. Pero vive. Y eso era lo que importaba. ¿Y Cynthia? Presa. Acusado de asesinato en primer grado por Luis. Intento de asesinato contra ti y Héctor. Fraude, conspiración, obstrucción de la justicia. Fátima hizo una pausa, saboreando las palabras. Se pudrirá en la cárcel. Sin derecho a libertad condicional. Nunca más. Justicia. Finalmente. La grabación había sido perfecta. Cynthia lo había confesado todo y su abogado había intentado alegar coacción, de lo que la obligué a hablar. Pero el jurado vio el vídeo completo. La viste sacar el arma. Lo vio cuando disparó. No hubo piedad. 30 minutos de deliberación. Culpable de todos los cargos. ¿Cuándo fue el juicio? Pregunté confundido, mirando por la ventana. Perdiste 3 días, explicó Fátima, en voz baja. La bala causó más daño del que nadie imaginaba. Necesitaron operar 2 veces. Pero los médicos dijeron que se recuperará por completo. 3 días. 3 días en los que el mundo había seguido sin mí. Miré a Héctor alarmada. Eloísia lo cuidó, dijo Fátima, como si leyera mis pensamientos. El padre Antonio también. Este chico fue mimado por media ciudad mientras descansabas. En las semanas siguientes la recuperación fue lenta. La fisioterapia me dolió, pero cada movimiento era un paso adelante. Eloísia vino a ayudar con Héctor cuando no podía levantarlo con el brazo lastimado. El padre Antonio apareció con comida. Vecinos que apenas conocía llegaron con picardías y palabras amables. Eres un héroe, dijo la señora de al lado. Lo que hiciste por ese bebé. Arriesgar tu vida de esa manera. Pero no me sentí como un héroe. Me sentí como una abuela que había hecho lo que haría cualquier abuela, proteger lo que era suyo.
2 meses después del arresto de Cynthia, regresé al despacho del juez. Esta vez, sin embargo, el aire era diferente. La juez sonrió mientras hojeaba los documentos. Señora Betty, dijo, mirando hacia arriba. Revisé todos los informes de los últimos 6 meses, las visitas de los trabajadores sociales, las evaluaciones médicas de Héctor, los informes de progreso. Y debo decir que estoy impresionado. Mi corazón latía tan fuerte que casi no escuché el resto. Héctor está floreciendo bajo tu cuidado. Sana, feliz, amada. Has demostrado que eres más que capaz a pesar de todos los desafíos. Gracias, señoría. Ella golpeó el mazo. Por lo tanto, otorgo la custodia permanente y sin restricciones de Héctor a la señora Betty, con efecto inmediato. Además, aquí hizo una pausa y yo contuve la respiración. Como la madre biológica está encarcelada de por vida y ha perdido todos los derechos de paternidad, autorizo que comience el proceso de adopción, si usted desea continuar. Adopción. Hazlo legalmente mío. No solo su tutor, sino su madre. Sí, respondí sin dudarlo. Quiero adoptarlo. Que así sea, decretó el juez. Felicitaciones oficialmente. El martillo cayó. Y de repente la carga que había estado cargando durante meses desapareció. Era oficial. Héctor era mío. Nadie podría quitármelo jamás. Salí del foro con él en brazos, que ahora tiene 8 meses, gordito, sonriente y mostrando 2 dientes blancos. Se rió cuando lo sacudí y me jaló el cabello con sus manitas vivaces. Afuera nos esperaban Eloísia y el padre Antonio. Me abrazaron. Lloramos juntos, allí mismo, en las escaleras del juzgado. Lo lograste, susurró Eloísia, secándose las lágrimas. Contra todo y contra todos, lo hiciste. Esa noche preparé una cena especial, o lo más especial posible, con un bebé que no daba tregua. Invité a Eloísia y al padre Antonio. Comíamos pollo asado con arroz, tostado con jugo de manzana, porque ninguno de nosotros bebía alcohol. A Héctor, dijo el padre Antonio, levantando su copa. A Luis, agregué. ¿Quién nos cuida, orgulloso de su hijo? Amar, añadió Eloísia. Ese mal siempre gana. Bebemos. Comimos. Nos reímos. Héctor se golpeó en el asiento, saliendo de él pequeños gritos de alegría, sin entender, pero sintiendo la felicidad a su alrededor. Los meses se convirtieron en años. Héctor creció. A los 11 meses, su primera palabra fue gamma, y lloré cuando la escuché. A las 2 corría por la casa como un huracán. A los 3 años empezó el preescolar. Cada hito fue un milagro. Cada día, un regalo. Hablaba de Luis todo el tiempo. Mostró fotos. Contaba historias. Tu padre era un buen hombre, dijo, acariciando su cabello. Bravo. Él te amaba incluso antes de conocerte. Dio su vida para protegerte. Papá héroe, repitió Héctor con su vocecita. Sí, mi amor. Papá era un héroe. Y crecerás y serás tan bueno, tan valiente y tan lleno de amor como él. Nunca hablé de Cynthia. Eso vendría más tarde, cuando tuviera edad suficiente para comprenderlo. Por ahora, todo lo que tenía que hacer era saber una cosa, que era amado. Lo cual era deseado. Que hubo gente que luchó por él hasta el último aliento. El día del 5º cumpleaños de Héctor hicimos una fiesta en el patio trasero. Invitamos a todos los niños del barrio. Globos, tarta, regalos. Corrió entre sus amigos riendo, tan lleno de vida, tan diferente del bebé quieto y morado que había sacado del lago 5 años antes. Eloísia se sentó a mi lado en el balcón, observando la celebración. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Ese día, confesé. ¿Cómo pude haber llegado 5 minutos más tarde? ¿Cómo no pude haber mirado por la ventana en ese mismo segundo? ¿Cómo todo podría haber sido diferente? Pero no fue así. Lo encontraste. Lo salvaste. Fue el destino o el de Lois, como siempre digo. A veces pienso que él guió mis ojos hacia el lago ese día. Que de alguna manera, sabía que yo estaría allí. Que pudieras confiar en mí para proteger a tu hijo. Quizás, murmuró Eloísia con una suave sonrisa.
O tal vez simplemente eres una mujer increíblemente valiente que se negó a darse por vencida. Esa noche, después de que los últimos invitados se despidieran y Héctor se durmiera agotado de tanta alegría, yo me quedé sola en la sala. Sus ojos recorrieron las fotos de la pared, Louis recién nacido, Luis el día de la graduación, Luis sonriendo en el altar. Y junto a ellos nuevos recuerdos, Héctor en mis brazos aún en el hospital, sus primeros pasos tambaleantes, su impecable uniforme escolar el primer día de clases. 2 generaciones unidas por el amor, separadas por el dolor, pero unidas por la misma terquedad de vivir. Lo logramos, Louis, le susurré a su imagen. Tu hijo está a salvo. Él está feliz. Te estás volviendo fuerte y bueno, tal como siempre quisiste. Por supuesto, no hubo respuesta. Pero sentí algo, una calidez en mi pecho, una quietud en el aire, como si él estuviera allí, orgulloso, agradecido y finalmente en paz. Quizás te habrías rendido en mi lugar. Tal vez pensó que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado destrozada. O tal vez yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque eso es lo que hace el amor, te transforma en alguien más fuerte de lo que imaginabas. Te hace luchar cuando todo parece perdido. Te hace ver luz donde solo hay oscuridad. No sé lo que depara el futuro. Sé que habrá desafíos. Días difíciles. Criar a un niño a esta edad no es fácil. Pero también sé que cada mañana con Héctor es un regalo. Cada risa, cada abrazo fuerte, cada te amo abuela, dicho con la sinceridad que solo tienen los niños. Si esta historia te conmovió, te hizo arder los ojos o te hundió el corazón, deja un comentario. Dale me gusta. Regístrate en Historias de la Tercera Edad. Para nosotros eso lo significa todo, porque son historias de personas reales que se enfrentan a lo imposible. Merecen ser escuchados. Merecen ser recordados. Merecen importar. Y a ti, Héctor, si un día lees estas palabras siendo ya un hombre, debes saber que fuiste amado incluso antes de nacer. Que tu padre dio su vida por ti. Que habría hecho cualquier cosa para salvarte. Y que cada segundo a tu lado valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada cicatriz. Eres mi razón. Mi propósito. Mi segunda oportunidad de ser madre. Y no cambiaría nada de eso por nada del mundo.